Esta es una historia de lucha, de rivalidad entre naciones, de guerra en el mar y en la tierra. El lugar, Fuerteventura. Nuestros protagonistas, los habitantes de la isla que lucharon allá por el año 1740 contra el enemigo inglés. Una historia de hombres que pelearon en clara desventaja contra los corsarios que llegaron a sus costas con afán de saquear la isla. Yo luché con las milicias majoreras, maté a varios piratas ingleses. Yo soy el hijo de Domínguez, el que llevó a los ingleses hasta el pueblo. Yo soy la mujer de un campesino que fue a luchar. Yo luché con las milicias majoreras. Yo soy un corsario inglés. Yo fui el teniente coronel Sánchez Umpierre, maté a 3 corsarios. Yo fui un corsario inglés. Una historia de tintes épicos que quedó grabada en la memoria de un pueblo. Hace mucho tiempo, en Fuerteventura, se libraron 2 grandes batallas contra la invasión inglesa, contra los corsarios. ¿Sí? ¿Qué es un corsario? Bueno, los corsarios, eso viene de corso, que significa curso, carrera. Eran embarcaciones en una situación de guerra, eran embarcaciones particulares de unos personajes que llamamos corsarios o piratas, que tenían una tripulación a sueldo y que hacían como un pacto con la corona inglesa. Como Inglaterra estaba en guerra contra España, pues ellos podían navegar con bandera, bajo la protección de la bandera inglesa. Y lo que hacían era saqueaban los barcos que circulaban por las islas, pues los atacaban, los robaban y cogían presos al barco y a la gente que estaba dentro. En realidad buscaban sus propios objetivos, que era la rapiña, el robo, el llevar personas secuestradas para cobrar el botín. En 1740 eran unos años de mucha pobreza en Fuerteventura. Todo dependía de lo que venía de la costa. Fuerteventura y Lanzarote eran como las islas graneros de las Islas Canarias. Lo que hacían era que surtían de cereales a las islas principales. De manera que Fuerteventura y Lanzarote, que eran islas de señorío junto con La Gomera y El Hierro, pues las utilizaban como granero de las islas. Bueno, pues todo ese tráfico comercial interinsular era impedido por esa guerra, por situación de guerra. Pero los corsarios ingleses estaban en guerra con España y Europa. Era una guerra abierta y también en ocasión de esa guerra había una serie de navíos, de naves, que actuaban como corsarias al servicio de la corona de Inglaterra. Y por tanto todo lo que era asolar las costas y atacar a navíos españoles era lo corriente en aquella época en las islas, ¿no?
Y eso fue lo que sucedió justo en 1740, que aparecen unos barcos ingleses que no solo se dedican a apresar los barcos interinsulares, sino que también en aquel momento se atreven a internarse en el territorio. De manera que dos expediciones de estos barcos, una en el año 13 de octubre de 1740 y otra un mes más tarde, el 24 de noviembre, pues se metían y llegaron hasta el sitio más poblado, donde pensaban que había más gente importante y posible botín para capturar, y llegaron al pueblo de Tuineje. En aquella época, lo habitual era que los corsarios realizaran sus ataques en el mar, pero aquellos de los que aquí narramos sus hechos decidieron desembarcar en Fuerteventura con intención de saquear también la tierra. Cogieron rumbo hacia Tuineje, tocando los tambores y las cajas y los clarinetes. Cuando llegaron a Casilla Blanca, a 3 kilómetros de Tuineje, pues se encontraron con una casa y le tocaron un hombre en la puerta. Tocaron fuerte y salió un señor mayor, recién levantado, porque había cantado el gallo antes de que amaneciera. Donde allí vivía un señor que se apellidaba Domínguez con sus 4 hijos. Los ingleses se dirigieron a su casa y le conminaron, obligándole a que le acompañara hacia la capital de la isla, a donde ellos pensaban dirigirse. Pero este señor le ofreció a un hijo suyo más joven. Y le dijo, vete con los ingleses y los lleva a Tuineje y entretenlos por el camino. Pues este chico salió a Tuineje con los 53 ingleses y lo iba entreteniendo, los llevó por un camino largo. Y una vez que partieron hacia el pueblo, cogió a otro de sus hijos y lo mandó al cortijo de Arrabales, donde se encontraba en ese momento el teniente coronel Sánchez Umpierre, para alertarle y que se encargara de la defensa de la isla. Nada en el ambiente de la isla de Fuerteventura hacía prever en aquel 13 de octubre de 1740 que estaba a punto de escribirse una página de la historia de la isla. Era una situación normal, la gente dormitaba en sus casas y no había grandes cosas que contar, una noche normal y corriente. Los acontecimientos se precipitan cuando llega este niño llorando que a la Casilla Blanca donde vivía habían llegado unos ingleses. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Y les habían asaltado a aquel pequeño núcleo de población que hay allí, se habían llevado incluso hasta un hermano como prisionero y él se había asustado, había llegado aquí para dar la voz de alarma. Aquí el niño donde primero toca es en la casa del alférez que vivía aquí. Y el alférez a su vez, claro, al ser la personalidad, digamos, con más rango del pueblo, pues organiza automáticamente la defensa, llamando a la gente y a los hombres que cojan lo que tenían a mano para defenderse, como palos o utensilios agrícolas, lo que tenían a mano, ¿no? Cuando ya reúnen un número de hombres, lo que había aquí, 11, 12 hombres, calcula, se dicen los testigos, se dirige hacia Tuineje a dar la voz de alarma y de paso pues ayudar a organizar allí la defensa del pueblo, claro. Con los hombres que pudieron reunir, se crearon unas milicias, unos grupos que iban a luchar contra los ingleses. Cuando los ingleses se dieron cuenta que los mahoreros estaban armados, que se estaban reuniendo todos, porque lo vieron de lejos, cogieron rumbo a Gran Trajal. Tras saquear la iglesia de Tuineje, junto a varias casas del pueblo, y habiendo hecho varios prisioneros, los ingleses avistan un grupo de nativos que andaban en su busca.
deciden entonces poner rumbo a Gran Tarajal, rumbo a su barco. Los majoreros, mejores conocedores de la isla, dan alcance a los corsarios. Ambos bandos marchan en paralelo, a orillas del barranco, cerca de la zona conocida como el Cuchillete. El gobernador, Sánchez Umpierrez, trata de negociar. Pretende que los ingleses liberen a los prisioneros y que devuelvan el botín. Pero los ingleses, confiando en su superioridad militar, se niegan. Suben a lo alto de una loma y esperan al enemigo con las armas en ristre. Está a punto de comenzar la batalla. Pero los ingleses no tuvieron la visión del peligro que había porque los majoreros habían ido juntando reses camellares, 40, 50 camellos se habla. Entonces los utilizaron los majoreros como parapetos. Esto significó que al ser una loma bastante pronunciada, los ingleses no pudieron hacer una descarga sobre los camellos y los majoreros hasta que no los tuvieron arriba. Cuando los tuvieron arriba ya no tenían tiempo para hacer otra descarga porque las armas eran armas antiguas, eran avancarga, había que estar con ellos mucho tiempo. Y los camellos fueron como si unos tanques pasaran por encima de los ingleses, ¿no? Unos 20 más o menos de toda la expedición inglesa salvaron la vida y finalmente los llevaron primero prisioneros a Tenerife y finalmente los devolvieron, parece, en Madeira. Pero en cambio los de la segunda expedición murieron todos los ingleses. En las fiestas de Tuineje se recrea aquella mítica batalla. Nosotros lo que hicimos, un grupo de personas de entonces, en el año 74, 75, fue darle todo un instrumental plástico, en fin, audiovisual, con los medios que teníamos entonces, hace 35 años, pues para darle vida al hecho de la batalla, para valorar la gesta que habían hecho los majoreros, e incluso para descubrir el significado actual. Y Tuineje si tiene algo es que cuida sus tradiciones y de hecho está que esta no hay en concreto cómo se desarrolla actualmente, pero casi hace 50 y 60 años ya se celebraba. Y algo que tenemos aquí en Tuineje es algo histórico, algo que hemos tenido que no tiene el resto de los pueblos, y las representaciones es la base de toda esa historia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avisen a Sánchez Umpierrez, el teniente coronel! Las representaciones es lo que tenemos que salvar porque es lo único que no se puede perder, es lo que tenemos. Estamos luchando por lo nuestro y eso es una gran satisfacción cuando conseguimos una cosa nuestra, una cosa abandonada que hay que darla a conocer porque hay algo muy especial en nuestra historia, hay algo que nos llena. En base a esa documentación histórica empezamos a descubrir que en torno a la fiesta jurada, que se llamaba así, se sigue llamando, fiesta jurada de Tamacite y del Señor San Miguel, pues entonces empezamos a hacer toda una recomposición del hecho histórico y una representación plástica, y ahí fue como surgió en el año 1974 la cantata que se llamaba originariamente Los Cantares de Tamacite y del Señor San Miguel. Hoy sus poetas lo cantan, las melodías de la tierra lo acompañan. El Señor San Miguel, testigo fiel de esta hazaña. Contarles quiero lo más lindo de una historia, que bien guarde la memoria el valor del majorero.
cuando invadir quisieron nuestra isla los ingleses, sufrieron duros reveses y no tuvieron desquite. Estamos levantando nuestra fiesta y nuestra fiesta hay que levantarla, hay que darla a conocer. Hay un libro ahí histórico que nos dejó, bajo juramento nos dejó nuestros antepasados y hay un juramento que cumplir. Y ese cumplir pues lo cumplimos haciendo estas representaciones en nombre del pasado, en nombre de esa gente que con amor a San Miguel defendieron la isla de Fuerteventura. Y después también quisimos resaltar en el contexto de la celebración religiosa la fe que tenían los antepasados, porque Sánchez Umpierres, el gobernador de las Armas, dijo, cuando hizo la narración al capitán general de lo que había sucedido, dice, cristianamente discurriendo, se nos eleva el pensamiento a pensar que fue más bien aquel San Miguel y el brazo del santo que habían roto los ingleses, el que luchó y venció a los ingleses. Tuineje, en Peso, es un pueblo que cuida sus tradiciones, un mes casi trabajando, gente aquí bien vistiéndose, tocando en banda, participando en todos los actos. O sea, es que esto no dura, no es una fiesta que dices es un día, no. Esto está un pueblo trabajando durante casi un mes. Y es una especie de maratón que, sin embargo, me gusta. Llegas el día 13 y no puedes más, estás destrozado, estás reventado. Pero te sientes bien. Pero te sientes bien, tan solo la gratificación de llegar el día ese allí a la iglesia, el día 13, llegas a la iglesia delante de todo el mundo y llegas allí y todo el mundo, oye, bien. Ese día te reconforta todo lo que has pasado los días anteriores. Te trasladas como a otra época, cuando te pones los instrumentos, haces el desembarco. Es como hacer una película, una representación igual. El primer domingo de octubre siempre se pinta lo que es la balanza. Este año contamos con 26 personas que la hemos pintado y eso es un acto que niños, mayores y adultos lo consideran parte de ello. Y eso es el simbolismo que se le da, es el comienzo a lo que son los actos históricos. A pesar del tiempo transcurrido de aquella gesta histórica, los habitantes de Fuerteventura siguen empuñando las armas año tras año. Porque preservar la memoria es una forma de preservar su identidad como pueblo. Yo vivo en Tuineje desde los 14 años y desde el primer año pues ya mi madre me puso a tocar la guitarra y ya quedé montando escenarios, que era lo que se hacía antes, y lo que nos iban diciendo las personas adultas. Hacía falta gente porque los chicos en las bandas no podían hacer luego las representaciones, había que buscar gente, la gente tiene sus trabajos, su familia, y quisimos contactar en un primer momento para empezar con colectivos y asociaciones de todos los pueblos. Y nuestra sorpresa, por lo menos la mía, fue que donde quiera que íbamos, todo el mundo a la primera decía que sí. Hemos logrado la implicación de la gente en los pueblos y hemos cambiado el formato un poco en el que en vez de ir ahí a presentar, digamos, la compañía de cada pueblo que había luchado en la batalla de Tamasite, lo que hacemos es rememorar lo que sucedió allí cuando pasaron estos hechos, ¿no? Que sería algo tan simple como que alguien iría a avisar en un burro que estaban atacando este pueblo y ellos se organizarían para venir aquí a defender el pueblo, y eso obliga a que la gente se implique, participe en una especie de teatro al aire libre, ¿no? Es muy importante la colaboración de otros pueblos porque en realidad gracias también a esos pueblos la batalla también se ganó, ¿sabes? Que no, claro. Gracias a esos pueblos, que es muy importante la participación, importante y necesaria de esos pueblos. Para hacer una romería, para hacer unos actos, para hacer la procesión, si vienen aquí, vengan unas mujeres vestidas desde un sitio organizando. Es un pueblo entero
conmemorando un acontecimiento histórico que aconteció aquí en este pueblo. Todo el pueblo en sí ha estado decorado, sus casas, sus balcones, están todos decorados, forman parte de la fiesta. La romería sigue año tras año pues manteniendo el mismo nivel, un nivel bastante alto. Este año ha surgido el tema de las parrandas y grupos, que creo que este año ha sido el año que más ha participado las agrupaciones folclóricas, porque creo toda la isla de Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, lo que es el Hierro, que anteriormente no lo dije este año, el Hierro también participó y formó parte también de la romería y del encuentro folclórico. Se muestra que todo el mundo sigue manteniendo sus costumbres, su tradición de llevarle a San Miguel lo mejor que tienen. ¡Viva San Miguel! ¡Viva! Que hubo una respuesta unánime, que todo el mundo, todo el que pudo se fue a la batalla, porque realmente se trataba de defender la isla, porque claro, si por ejemplo ellos no sabían cuáles eran las intenciones de los ingleses, podía tratarse de una invasión en toda regla, o sea, ellos no necesariamente pensaron que se trataba de una mera rapiña, ¿no? Imagínense ustedes, en lo alto de una loma, unos ingleses fuertemente armados y unos campesinos armados con palos que no eran más allá de 40 y pico, 43 hombres según cuentan los testigos. ¿Cómo avanzas tú a la lucha a unos hombres sin nada, ¿no? Y por eso cuando la isla se puso en vilo, pues tocaron a rebato todas las iglesias, empezaron a tocar las campanas y se juntó todo el personal hábil que podía pelear, pues se vino. Tiene tal épica la lucha esta que te tiene que apasionar. En la primera batalla creo que se reunieron pues 3 o 4 veces los ingleses, pero ya en la segunda se hablaba de más de 500 majoreros que se unieron. Si estos acontecimientos suceden en Inglaterra, en Estados Unidos, se hubiera hecho ya una película de mucho cuidado sobre este tema. La vida de este pueblo de Tuineje, que se agarra a esa joya, ¿no?, que tiene, a ese evento que no solo es del pueblo de Tuineje, sino de toda la isla, ¿no?, la fiesta jurada de Tomasito.